Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. En los prolegómenos de la Revolución Social Mexicana hay muchos valores ignorados, muchas voluntades de acero, muchos soldados del ideal, muchas mujeres correos rápidos que llevaban a los comprometidos y a los indecisos argumentos y órdenes para que pudieran estar oportunos en el sitio y a la hora precisa en que los acontecimientos propulsores necesitaran su colaboración. Eran los días de 1901 y de 1902, cuando el Ponciano Arriaga de San Luis Potosí y cuando principiaba a conocerse en nuestra patria los nombres de Camilo Arriaga, de los Flores Magón, de los Arabia, de los lampacenses jefaturados por el ingeniero Francisco Naranjo, de los periodistas y de los profesionistas que se les acercaban en un primer intento de reafirmar las libertades constitucionales conculcadas por la dictadura del caudillo de Tuxtepec y presidente de la República, el general Porfirio Díaz. Por tierras provincianas, llevando manifiestos y proclamas, editoriales y artículos comunitarios, aparecían mujeres revolucionarias empapadas en doctrina democrática, veneros humanos de entusiasmo que dejaban a su paso la fuerza de la convicción o la intranquilidad de un deber en deuda, mujeres animosas que despreciaban todos los peligros y pasaban entre los polizontes y los esbirros porfirianos, celosas de cumplir sus objetivos. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza fue una de las más destacadas agentes de la Revolución Social Mexicana en ciernes. Era capitalina porque había formado su hogar en la Ciudad de México al casarse con el señor Cirilo Mendoza y se ganaba la vida en el Diario del Hogar y en La Voz de Juárez, los periódicos orientados respectivamente por Filomeno Mata y Paulino Martínez. En realidad, la periodista era durangueña. Había venido a la vida en San Juan del Río en el año de 1875 y en el hogar formado por don Santiago Gutiérrez y doña Porfiria Chávez. Y desde niña la atosigaron las contradicciones del plan de Tuxtepec, que clamaban por la no reelección y amparaba las constantes reelecciones del autor del citado plan, y más aún el juramento continuado del presidente y general Porfirio Díaz de respetar y hacer respetar la Constitución Política del 5 de febrero de 1857, en contraste con la diaria conculcación de las libertades de traslado, de conciencia y de pensamiento del pueblo mexicano todo. Juana Belén se había escapado de los caciques de Durango y ejercitaba sus funciones de periodista con el calor de sus 25 años. Dialogaba con las musas y con los cuadernillos de notas, intervenía en Puebla, donde eran diarios los atracos del gobernador general Mucio P. Martínez, y se presentaba en Jalisco, donde desgobernaba el licenciado entre los generales y general entre los licenciados, don Luis del Carmen Curiel, y así en otras entidades federativas con idénticos problemas políticos sociales. San Luis Potosí la vio de cerca cuando las tropas federales, al mando del directo del general Kerlegant, disolvieron la segunda asamblea anual del Ponciano Arriaga, y andando los años, lamentó el fracaso de los magonistas en Las Vacas y en Viesca, en Palomas y en Ciudad Juárez, en donde fueron víctimas de la confianza que les dispensaron la teniente coronel Adolfo Jiménez Castro. Lamentó igualmente la campaña y muerte de Santanón en Veracruz. Desde su casa de la calzada de Tlalpan, número 159, vio el nacimiento de los partidos políticos nacidos al calor de la entrevista Díaz-Creilman y alentó a don Filomeno para que formara con el licenciado Emilio Vázquez Gómez el Partido Nacional Antirreeleccionista, que acabaría por alcanzar el triunfo de la Revolución Social Mexicana hasta hacer caer el 25 de mayo de 1911 al dictador de los 30 años, general Porfirio Díaz. La compañera de don Filomeno Mata, la confidente de don Paulino Martínez, sufrió en su natural animoso cuando el presidente de la Barra licenció el ejército maderista, y su crisis moral sufrió hondamente al ser sustituido el Partido Nacional Antirreeleccionista
por el Partido Constitucional Progresista, pero no por eso se enturbió el derrotero de su vida, ya que se le dio en 1912 Correo Zapatista, en 1914 y 1915 Correo Convencionista, y hasta el final de sus días propiciando los ideales de la revolución, irradiándose en los desalentados y sin que sufrieran mella sus ansias libertarias. Así llegó doña Juana Belén Gutiérrez, viuda de Mendoza, a los 67 años de vida, hasta el 13 de julio de 1942, en que la llevó a la tumba un mal hepático que le diagnosticó el doctor Cipriano Castillo Villarreal. Sus despojos se guardan en el Panteón Civil de Dolores. De un periódico de 1901, reproducimos un vigoroso soneto de doña Juana Belén, intitulado De flores marchitas. Hay decepciones que el tiempo borra, como hay palabras que el viento lleva, como hay heridas que duelen mucho y con el tiempo no más se cierran. Algo como esto sentí en el alma, en una hora siniestra, cuando en los labios sonó una frase terrible. ¿No la recuerdas? Ven a mi lado y aquí en mi oído la oirás, que triste siempre resuena, que hay decepciones que el tiempo aviva, como hay palabras que el viento deja, como hay heridas que duelen mucho y no se cierran.